Entré a la sala llevando la manta en mi brazo derecho. Era un mosaico de lana tejido a mano de colores verde, marrón y azul. Colgaba de mi brazo, pesando sobre él, deslizándose sobre el piso de madera pero sin siquiera arrastrarlo. Caminé lenta y deliberadamente. Había un cierto enfoque ritualista en mis movimientos. Tenía que haberlo. La sala estaba iluminada por el resplandor anaranjado que entraba por su única ventana, bañada por los colores de una tarde de domingo. La muerte del día proyecta largas sombras sobre el suelo, sobre la mesa y el sofá. Me detuve brevemente justo enfrente del sofá marrón. Luego me puse de pie y me senté en él, colocando la manta en el asiento a mi lado. Lentamente me incliné hacia un lado y apoyé la cabeza en el reposabrazos. Después de un momento, levanté las piernas y también las coloqué en el sofá. Me quedé ahí, con mi cuerpo tendido sobre los 3 asientos. Por supuesto, el mueble no era tan largo como una cama, así que tuve que mantener las rodillas algo dobladas para caber en él. La postura creaba un poco de tensión en el tejido muscular artificial que cubría mis piernas, pero se suponía que eso era lo que debía de hacer. Se suponía que sería ligeramente incómodo, pero no lo suficientemente desagradable como para tener que moverme y cambiar de postura. Con un movimiento preciso, desdoblé la manta y cubrí con ella mi cuerpo, desde las piernas hasta el pecho. Dudé por un momento si colocar mis brazos encima o debajo de la manta, sin saber cuál era la forma correcta de hacerlo, la postura de descanso perfecta. Al final, los dejé descubiertos. El televisor frente al sofá estaba encendido, transmitiendo algún programa antiguo que no había visto antes. Las imágenes tenían ese grano ruidoso que las databa de algún momento de los años 80. Por supuesto, no es que no supiera el nombre del programa, o su duración, la fecha real de emisión de cada uno de sus 28 capítulos, el que ahora se emite en televisión era el sexto, el nombre y fecha de nacimiento de cada uno de sus actores protagonistas, o dónde había encontrado las cintas. Un televisor en un edificio de archivos en lo que había sido la ciudad de Atlanta, uno que había digitalizado por completo antes de dejar tierra. Pero traté de evitar ese conocimiento, fingiendo que no lo sabía todo, fingiendo que acababa de encender el televisor y que esto era lo que había en él. No estaba funcionando. No completamente, pero fue lo más cerca que me atreví a llegar, salvo borrar intencionalmente ese conocimiento de mis bancos de datos. Si hubiera tenido párpados, ya los habría tenido medio cerrados. Pero el cuerpo que estaba controlando era solo otro de mis soldados robóticos, y no los había diseñado con este propósito en mente. Podría haber apagado sus 2 cámaras, pero no habría sentido lo mismo. Así que simplemente ajusté su enfoque hasta que la imagen que obtuve de ellos quedó ligeramente borrosa. Tendría que bastar. Todo esto era, por supuesto, una burda burla. Un intento condenado al fracaso de recuperar un recuerdo. Al volver a sentir esa sensación de calidez, de calma, que se obtiene al pasar una tarde de domingo tumbado en el sofá, en el equilibrio en ese estrecho y dulce punto entre la conciencia y el sueño. Excepto que las cosas estaban un poco mal. La habitación se sentía diferente de alguna manera, aunque no podía identificar qué estaba mal. El techo era demasiado alto o demasiado bajo. ¿Cuántas pulgadas o centímetros tenía la pantalla del televisor? ¿Cuántos metros lo separaban del sofá? Sentí como si alguien hubiera revisado mis cosas y lo hubiera puesto simplemente todo fuera de lugar. Me di cuenta de que las cosas estaban mal, pero los recuerdos no eran lo suficientemente precisos ni claros como para saber cómo corregir esos mismos errores. Sabía que la tela del sofá había tenido algún tipo de patrón descolorido, pero no podía recordar cómo se veía. Pero el agujero más evidente en el recuerdo era la otra presencia que había estado ahí conmigo. Sabía que no había estado solo cuando descansaba así, quedándome dormido. Alguien se había sentado conmigo, en el mismo sofá. Recordé chistes, recordé que alguien me masajeaba las piernas. Y sin embargo no podía recordar su rostro, sus miradas, quiénes habían sido. Sabía que esa persona había sido importante, pero no por qué. Toda esta experiencia fue un ejercicio de frustración, al tratar de alcanzar algo que siempre se aleja, que se desliza entre mis dedos en el momento en que pensé que lo había agarrado. Pero era importante que siguiera intentándolo. Me irritaba que los recuerdos más vitales, los que me unían a la humanidad, fueran también los más borrosos, los más imprecisos y los más llenos de huecos. Mientras tanto, pude construir una réplica perfecta de un proyector láser schumpeteriano, hasta los códigos de serie identificativos de cada placa electrónica. De hecho, los estaba construyendo en ese mismo momento. 416 de ellos se unirían a mis otros 2.379 proyectores que ya había instalado en drones y naves de toda mi flota. Había estado ocupado. Incluso mientras estaba tumbado en el sofá, sin mirar la televisión a propósito, mi conciencia seguía trabajando en varios niveles simultáneos. Podía ver el exterior de la sala de estar. Una construcción de madera contrachapada que había erigido dentro de una de las áreas de almacenamiento más pequeñas de mi cuerpo principal. Podía ver el espacio que me rodeaba. Mis paneles extendidos bañados por la tenue luz naranja de las estrellas gemelas en el centro del sistema Luhmann. Era consciente de los más de 7 millones de máquinas que ahora componían mi enjambre. Estaban distribuidos en 3 sistemas estelares bajo mi control.
La mayoría de los drones encargados de diferentes tipos de extracción de recursos, minerales, materiales radiactivos, gases, agua. Todo el trabajo, la extracción, transporte, refinación y construcción de nuevas unidades controladas por los servidores centrales en mi cuerpo principal, transmitiendo instantáneamente comandos tanto a través del espacio electromagnético como a través de mi nuevo espacio cuántico de relés enredados. Me había convertido en una nación de una sola mente. Paradójicamente, tuve que agradecer a la República Shumbir mi crecimiento exponencial. Fueron las plantas de fusión de diseño propio las que satisfacieron el creciente apetito energético del enjambre. Fueron sus dispositivos de comunicación y algoritmos de procesamiento optimizados los que permitieron a mi cerebro coordinar tantas máquinas. Fueron sus motores Warp los que me permitieron expandirme más allá del sistema solar de la Tierra. Y lo que es más importante, fueron sus acciones pasadas, su ataque a la Tierra, lo que aún alimentaba mi determinación. Al principio habían sido agresivos y enviaron sus escuadrones de naves de guerra tras de mí, pero no habían puesto un frente lo suficientemente fuerte. Tal vez no me consideraban una amenaza importante, por lo que no había sido difícil salir adelante. Luego, se dieron cuenta y enviaron una fuerza de ataque fuerte y coordinada para enfrentarme. Si lo hubieran hecho desde el principio, podrían haber ganado, pero cuando reaccionaron yo ya era lo suficientemente fuerte como para pisotear sus fuerzas. Después de eso, los shumbirianos habían adoptado una postura defensiva, sin duda agrupándose alrededor de su colonia más cercana. Me correspondería a mí iniciar el próximo enfrentamiento. A mi alrededor, mi enjambre de ataque se reunió. Más de 400.000 drones ofensivos y soldados de asalto. Había tantos que parecían un fluido en movimiento. Las máquinas bailaban y fluían en apretadas formaciones fractales, siguiendo patrones complejos que las entrelazaban sin chocar entre sí. Me envolvieron como una manta metálica viva, como una especie de reflejo retorcido de lo que estaba sucediendo dentro de la habitación de madera contrachapada. Había tantos que ya me era imposible meterlos en mi cuerpo principal. El transporte, y no la manufactura, marcaba ahora los límites de mi fuerza de ataque. Así que recurrí a la construcción de naves de transporte de apoyo. Con aproximadamente 2 kilómetros de largo cada una, las naves de apoyo presentaban una versión miniaturizada del diseño de mi propio cuerpo, con compartimentos para transportar drones y soldados, pero también fábricas de ensamblaje, áreas de almacenamiento de materias primas, proyectores de escudos, plantas de energía, armamento láser y motores Warp. Lo único que les faltaba era una mente propia. Al igual que los propios drones, las naves de apoyo estaban bajo mi control directo. Una extensión de mí mismo en lugar de entidades separadas. Esa era otra de las fronteras, otra línea que no estaba dispuesto a cruzar. No daría conciencia de lo que se pretendía utilizar como mera arma de guerra. Al igual que los drones, las naves de apoyo eran desechables, lo que significaba que no podía simplemente enviar mi enjambre a atacar mientras yo me quedaba atrás, a salvo dentro de mis territorios controlados. Ni siquiera los relés cuánticos eran perfectos. Su ancho de banda era limitado, y si intentaba controlar directamente los complejos movimientos entrelazados de cientos de miles de drones a través de ellos, habría varios segundos de retraso antes de que mis órdenes llegaran a sus destinatarios, un retraso que podría costarme una batalla. No, necesitaría estar en primera línea, dirigiendo los movimientos de las máquinas con precisión, arriesgando mi propio cuerpo. Sin embargo, supuse que podría haber construido servidores de respaldo en mis sistemas estelares, una especie de mecanismo de seguridad, un clon de mi mente que persistiría incluso si mi cuerpo principal fuera destruido. Sería lo más inteligente, lo óptimo incluso, pero no me gustaba la idea de que mi conciencia fuera algo fluido, la idea de perder el contacto por error y regresar para descubrir otro yo que se había apoderado de mí. ¿Estúpido? Tal vez. Sabía que estaba poniendo obstáculos en mi propio camino y que deliberadamente no alcanzaba todo mi potencial, pero sentí que necesitaba estas anclas, para evitar que bajara por siempre la peligrosa pendiente. La venganza era importante, pero también era seguirlo siendo humano, no perderme. Porque mientras lo hiciera, mientras pudiera evitar que me convirtiera en otra cosa, la humanidad misma existiría conmigo. Todavía quedaría un leve rayo de esperanza. Mientras yo fuera humano, no estaríamos extintos. Así que no podía permitirme el lujo de ser consumido, convertirme en un arma de destrucción masiva sin sentido. Pero eso no significaba que planeara morir pronto. Había mejorado mi cuerpo, mejorado su armadura con las nuevas técnicas de materiales que había desarrollado, instalado proyectores de escudo basados en diseños shumbirianos y un motor Warp que actualmente se estaba cargando para el inminente viaje más rápido que la luz. Ordené a las naves de apoyo que también activaran sus motores Warp. Resultó que la construcción de túneles Warp dependía de la masa. Cuanto más grande era el objeto, más potencia requería. Y al tener que mover un objeto de 27 kilómetros de largo, el motor Warp de mi cuerpo principal tenía unos requisitos de energía increíbles. Mis centrales eléctricas tardaron varios minutos en alimentarse antes de cada activación. Me sentí nervioso cuando aseguré el último de mis drones en sus compartimentos. Cómo envié las órdenes de que las fábricas y las demás máquinas que iban dejando atrás seguirían actuando en mi ausencia.
Siempre era así antes de un viaje, pero esta vez sabía que sería más difícil. Estaría saltando directamente a un campo de batalla, en una trampa enemiga. Armándome de valor, activé los motores Warp. Inmediatamente me quedé ciego y sordo, perdiendo contacto con el resto de mis máquinas. Ahora solo era consciente de los drones dentro de mi propio cuerpo. No había forma de comunicarse con el mundo exterior mientras estuviera en Warp. Me hizo sentir pequeño. Me estaba acostumbrando a mi conciencia ampliada, a estar presente en diferentes sistemas solares, a la visión casi omnisciente que tenía sobre mis dominios. Esto, volviendo a las limitaciones de una sola vista, los límites físicos de una sola nave, se sentía casi como estar enjaulado. Me hizo sentir ansioso y vulnerable. El viaje solo duraría unos 20 minutos, pero para el resto del universo habrían pasado más de 3 días cuando regresara al espacio normal. Era muy consciente de los indefensas que estarían mis otras máquinas durante este tiempo. Tenían sus órdenes y eran lo suficientemente autónomas como para no detenerse en seco, pero no podía engañarme. Si los shumvirianos decidieran atacar mis sistemas solares ahora, mis drones serían una presa fácil sin que yo los dirigiera. Eso decía mucho de por qué las flotas shumvirianas se movían como lo hacían, realizando continuamente saltos cortos en lugar de saltos largos, como piedras saltando sobre la superficie de un lago, siempre entrando y saliendo para evitar sorpresas desagradables. Lamentablemente, simplemente no era una estrategia viable para mí. Con mis enormes vehículos, cada boleto de viaje más rápido que la luz era una inversión costosa con una configuración larga. Había que ser listos y hacer demasiado sería prohibitivo. Simplemente no podía hacer nada más que esperar, cruzar los dedos y esperar no salir de la deformación y encontrar mi casa arrasada y quemada, por así decirlo. Así que esperé, repasando posibles planes de ataque y patrones de vuelo. Mientras tanto, en la sala de estar, moví mi cuerpo para aliviar la tensión en mis piernas. Dejar el viaje Warp era tan repentino como era entrar. En un momento estaba ciego y al siguiente podía ver. Millones de máquinas aparecieron en mi conciencia. Petabytes de información se descargaron en mi cerebro cuando finalmente me llegaron los registros pendientes. Mi mente empezó a trabajar, revisando la enorme pila de datos, descartando información irrelevante e integrando las partes importantes en mis bancos de memoria. En mi mente consciente, sentí como si nunca me hubiera ido. Tenía un recuerdo perfecto de todo lo que sucedió en mi ausencia, mientras recordaba también perfectamente estar en el viaje Warp, incapaz de comunicarme. Era otra de las rarezas de mi nueva y extraña naturaleza. Repasé mis recuerdos de los últimos 3 días. Un par de fábricas habían detenido la producción debido a que se quedaron sin materiales de insumos. 17 drones fueron destruidos en el colapso de una tubería en el sistema Centauri. Más de 4.000 más habían aterrizado en sus respectivos hangares después de encontrar problemas de mantenimiento de algún tipo. Nada de qué preocuparse. Distraídamente, envié las órdenes para afrontar cada una de las situaciones y centré mi atención en mi entorno inmediato. El mundo colonia flotaba a 80.000 kilómetros de mí, una esfera de tonos verdes, marrones y azules. Sus tonos brillantes y coloridos contrastaban con el negro puro del espacio, haciéndolo resaltar como una joya flotante. Era hermoso, y solo sirvió para enojarme más, que era exactamente como alguna vez había sido la Tierra, que los shumvirianos pudieron disfrutar de este hermoso y seguro mundo, incluso después de haber destruido el nuestro, que los crímenes no tuvieron repercusiones, que el universo, que la vida misma siguió adelante a pesar de nuestra tragedia, que habíamos sido olvidados, si es que alguna vez fuimos recordados. No, eso no servía. En órbita, justo entre el planeta y mi propia posición, estaba la flota shumviriana. Con 13 acorazados y sus naves de escolta, era la flota combinada más grande a la que me había enfrentado hasta ahora. Y, efectivamente, se habían dado cuenta. Sus grupos de naves de guerra estaban dispuestos en una gran formación arqueada, dejando decenas de kilómetros de espacio vacío entre sí. Asegurándome, me di cuenta de que no sería capaz de envolverlos a todos en el centro de mi enjambre al mismo tiempo. El enemigo empezó a reaccionar, girando sus flancos hacia mí, pero aún no habían abierto fuego, manteniendo formación. Me colmaron de mensajes, transmisiones pidiendo una tregua, una negociación. Les di el mismo trato que a las súplicas de la propia humanidad. Sopesé mis opciones. Me di cuenta de que su plan era simple y difícil de contrarrestar. Si intentara atacarlos a todos al mismo tiempo, mis máquinas estarían demasiado dispersas para ser efectivas. Esto significaba que tendría que abrirme camino a través de sus naves, una tras otra. Pero centrar mi fuerza en un solo objetivo liberaría a los otros enemigos para flanquearme y dispararme a mí y a mis drones desde la seguridad de la distancia, utilizando el mayor alcance de sus armas de energía. ¿Podría ganar? Sí, quizás. Mi propio cuerpo estaba ahora protegido por escudos diseñados específicamente para resistir el fuego láser, y aunque los drones eran vulnerables, al final del día tenía la ventaja de números muy grandes. Así que probablemente tendría suficientes drones para atravesar toda su flota nave por nave y salir victorioso. Pero las pérdidas serían asombrosas. La mayoría, si no es que todas, mis máquinas, serían destruidas en el proceso. Mi cuerpo necesitaría reparaciones,
Podría ganar, pero ¿sería una victoria que valga la pena o simplemente una estrategia para perder? Una que podría debilitarme a largo plazo, incapacitándome para sobrevivir en algún momento crítico en el futuro. Podría simplemente ignorar sus naves de guerra y lanzarme a matar. Enviar a todo mi enjambre a devastar el mundo que tenían la tarea de proteger. No podrían detenerme. Pero entonces, ¿qué? Después de que destruyera su mundo, todavía tendría que enfrentarme a sus naves de guerra. Huir no era una opción dado el tiempo que tardaba en cargarse mi disco warp, y yo quedaría en una posición táctica peor, ya que había comprometido a mi ejército a un ataque terrestre. ¿Qué otras opciones había? ¿Enviar un par de drones armados con ojivas nucleares hacia cada una de sus naves? Nah. Sería obvio y las máquinas serían derribadas mucho antes de que pudieran alcanzar sus objetivos. El uso de drones nucleares fue una tarea colaborativa. Una nave entregó la carga útil, mientras que el resto proporcionaba cobertura, caos y señuelos. Pero, de nuevo, tratar de hacer eso simultáneamente contra todas las naves enemigas dispersaría demasiado mi enjambre. Era contraproducente. Entonces sí, la estrategia de los shumvirianos era simple pero muy difícil de contrarrestar. Nos quedamos ahí, unos instantes de distanciamiento, uno frente al otro. Nada de hablar por mi parte, nada de comunicaciones por radio. 3 segundos más tarde, se me unieron mis 8 naves de apoyo, saliendo al espacio normal a mi lado. Ja. Si hay alguna historia que quieres que lea o narre, no tiene que ser necesariamente HFY o HFY, déjamela en los comentarios. Checa los demás videos que tengo del tema y de otros temas en mi canal, y no olvides suscribirte. Gracias y deja tu like. Hasta pronto.